Los cultos para las misiones son tan importantes para mí. Son bien importantes. Primero porque cuando estaba en la universidad, la razón por que terminé mi carrera fue por las misiones. Mi deseo era, pero sigue siendo, quizás no ahora porque uno tiene bebés chiquitos y las cosas cambian, era traducir la palabra de Dios en diferentes lenguajes o dialectos que todavía no están disponibles. Estuve 3 meses en México, amo México. Allí estuve con una base misionera, un grupo de personas que traducen la Biblia, y como en Oaxaca, específicamente donde yo estaba, en Roca Blanca, en Oaxaca hay 151 dialectos la cual la palabra de Dios no está disponible. Entonces, dependemos de las generaciones más jóvenes que sepan español y el dialecto para leer la Biblia en español y traducirla. Y así es como ellos pueden escuchar la palabra de Dios. Pero qué hermoso es cuando ellos pudieran tener palpable la palabra en su dialecto. Y ahí esos dialectos a veces no tienen ni abecedarios. Es una lucha con esas personas que aman traducir la palabra, tratar de traducirlo poco a poco. Y yo tuve el privilegio de estar ahí con ellos y me encantó. Me gustaría en algún futuro llevar a mi esposa y yo también estar ahí otra vez. Pero pude ver el hambre, como estaba diciendo el hermano que estaba diciendo que se ve el hambre. No hay abanico, hace calor, pero las personas caminan. A veces no tienen zapatos, pero las personas van. A veces es una montaña que yo tuve que subir varias veces a pie por horas. Y a veces se subía con una soga, como si estuviéramos rock climbing. Y la gente iba solamente por escuchar la palabra de Dios. Y por eso se hace lo que se hace. Por eso nosotros que podemos dar nuestro granito de arena, sea monetario, sea con oración, sea nosotros yendo hacia allá, se hace. Porque es posible, porque está en el corazón de Dios. Mateo 28, versos 18 al 20 dice: y acercándose Jesús les dijo, diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Verso 19: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20: enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo soy en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se pueden sentar. Voy a seguir leyendo pasajes bíblicos. No tienen que ponerse de pie, pero lo pueden buscar en sus asientos. También en Marcos 16, del 15 al 18, hay un pasaje semejante que dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en el verso 17 dice: y estas señales acompañarán a los que han creído. La palabra clave, creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beba algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se pondrán bien. En Lucas 24 es algo diferente. En Lucas 24, del 46 al 49, pero específicamente en el verso 49 dice, Jesús les dice: y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Aquí vemos que son 3 libros diferentes, pero es como si fuera que todos se pusieron de acuerdo a decir cómo se supone que se haga. Jesús comienza sus palabras con algo tan simple que tiene 2 letritas. Dice id. Suena sencillo,
pero hace que nosotros tengamos que dar un paso de fe. Acción, movimiento. Ir, un paso de fe. Pero cuando nosotros damos ese paso de fe, tiene que haber que una convicción, una creencia. Así yo lo digo, cuando tú te vas a sentar en una silla, tú te sientas. Tú tienes confianza de que la silla te va a sostener, ¿verdad? O tú empiezas a hacerle hacia la silla. Si la ves media chueca, ¿verdad? Que la empiezas a probar, porque no te quieres caer. Pero si tú la ves firme, ya tú tienes esa convicción natural y tú dices, pues me voy a sentar porque yo sé que me va a sostener. Pero lo más inmenso es que cuando uno da un paso de fe a lo desconocido, especialmente a lo que te está diciendo Jesús, ir, uno tiene que primero creer en quien te está dando la palabra. Cuando la persona que te está hablando, tú crees y confías sin dudar y te dice ir o ven, ¿qué uno hace? Uno se levanta y uno camina y uno da el paso. Así como hizo Pedro cuando le dijo ven, y él salió y Pedro sacó la pierna del bote y puso la pierna sobre las aguas. Levántate, muévete, actúa, tienes que estar en movimiento. Jesús no quiere cristianos sedentarios, sino quiere que personas actúen en fe. Cuando Dios te otorga un llamado, ¿quiénes tienen llamados aquí? ¿Quiénes saben que Dios le ha dado un llamado aquí? Levante su mano, que la quiero ver. Cuando Dios te otorga un llamado, el discípulo tiene que comenzar a moverse en ese llamado. Y por eso él dice, ir. Si usted no tiene ese movimiento, entonces usted no está creyendo a quien está dando la palabra. Por eso te dice, ir. Cuando usted reconoce a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, como aquel dador que te sacó de la muerte y te puso en vida, entonces usted tiene que estar caminando en fe y te dice ir. Ir llama a un estado en movimiento, pero no cualquier movimiento, sino a una dirección. Ir, ¿y qué dice después? Y hacer discípulos. No te está dejando a ciegas como que ve, ir. Dice, ve y haz discípulos. ¿Y de quiénes está hablando? De las naciones. No solamente los de mi patria, no solamente de los míos, los que yo conozco, la cultura. Pero esta iglesia es un gran ejemplo de ello, sino a todas las naciones. Mire todas esas banderas. Pero después dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Esto es una palabra bien importante, porque el mismo Jesús nos dio ejemplo de ello. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando iba a comenzar su ministerio? Él fue y se bautizó en las aguas. Juan el Bautista lo bautizó. Y cuando él fue sumergido en esas aguas y él salió de las aguas, ¿qué sucedió? Ahí vemos la manifestación. Se manifestó el Padre. Ese es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Se manifestó el Hijo ahí en persona, en carne, 100% hombre, 100% Dios. Y ahí se manifestó el Espíritu Santo descendiendo sobre él en forma de paloma. ¡Qué cosa tan poderosa! Eso es algo que yo sé que Juan el Bautista ahí casi se cae para atrás. Casi se desmaya. Porque lo más hermoso es que a él le habían dado una promesa. El que tú vieras depositarse el Espíritu Santo, ese es el que va a dar el Espíritu Santo. Va a bautizar en el Espíritu. Juan el Bautista bautizaba en agua. Pero Jesús estaba llamado a bautizar en el Espíritu Santo. Él es el que otorga. Él es el que ve y dice, se arrepintió mi hijo.
ese es mi hijo, me está aceptando, le voy a poner el sello del poder del Espíritu Santo. Lo voy a poner el brand. A mí me gusta mucho un pasaje, 1 Corintios 12:13, que dice, pues por un mismo espíritu, todos, ¿qué dice? Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Y lo más hermoso de este pasaje es que el propósito del Espíritu Santo, cuando Jesús desde allá arriba dijo, ya están listos, le dio en el Pentecostés y le derramó el Espíritu Santo, fue para unificarnos a nosotros. Ya no más distancia, ya no más divisiones de cultura, ya no más divisiones de fronteras, de lenguajes. El Espíritu Santo, la función es unir al cuerpo de Cristo. No es los puertorriqueños, no son los mexicanos, los brasileños, somos todos, somos la iglesia de Cristo. No solamente somos los judíos, pero también son los gentiles. Ustedes somos gentiles, pero nosotros nos añadieron por la gracia de Dios. Nos injertaron por la gracia de Dios y ahora podemos ser hijos de Dios por el poder del Espíritu Santo. Algo que a mí me encanta es hablar del Espíritu Santo. Yo y mi esposo, los dos crecimos en la iglesia, los dos somos hijos de pastores. Y algo que sucedió en mi vida es que cuando yo crecí hubieron muchos momentos en los cuales mi propia relación con Dios fue retada a ir a otro nivel, a no quedarme en, ay, soy hija de pastor, ay, crecí en la iglesia, ay, soy salva, porque no lo soy, a menos que yo crea. Yo no soy salva por mis padres, ni porque crecí en la iglesia, ni porque yo estaba entrando y calentando una silla. Yo soy salva porque dice en la palabra que el que cree será salvo. Por gracia. Y por eso de creer, me retó a mí como hija de Dios. No como hija de pastor, sino como hija de Dios. Porque mi cabeza en ese momento era el que dirigía la iglesia era mi papá, pero la cabeza de la iglesia era Jesucristo. Y me retó mucho, independientemente de lo que haya pasado con mis padres, con el ministerio, la relación que tenía con Dios era tan y tan fuerte, porque yo lo hice fuerte. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de fortalecer nuestra relación con Dios, de leer su palabra, de escudriñar sus escrituras, de ponernos a orar sin cesar. Y eso nos ayuda de ayunar. Si hay momentos que usted dice, tengo que hacer una liberación, tengo que romper, póngase a ayunar, hermano. Ponga el espíritu fuerte. Porque cuando el espíritu está fuerte, eso doblega tu carne. Y lo que tenga que salir, se tiene que salir. Y este versículo, 1 Corintios 12:13, llama a unificar. El Espíritu Santo unifica. Y nos da una misión que esta tarea es para todos. Nos unifica para que el corazón de Dios se haga claro en nuestro corazón. Y el corazón de cada uno de los que están unidos en el Espíritu. Y cuando estamos unidos en el Espíritu, sentimos el latir del corazón de Dios. Y si nos está hablando la iglesia, mire, traigamos manilas le dicen, mamilas con mucho dinero, pues uno empieza
a entrar en la visión de la casa, porque ese es el latir del corazón de Dios. Porque si le dio la visión a los pastores, ese es el latir del corazón de Dios. Y nos unifica. Tenemos que desear estar unidos en el Espíritu. Algo que quiero recalcar cuando dice bautizándolos, en ese momento se refería a agua y en el Espíritu. ¿Quiénes han sido bautizados en el agua aquí? Cuando uno se bautizó, uno ya estaba convencido, ¿verdad? Uno no se bautiza diciendo, ay, déjame ver si me arrepiento y me convenzo. Uno se bautiza porque ya hay un estado de arrepentimiento en tu corazón. Cuando hay un estado de arrepentimiento, entonces uno quiere hacerlo público. Entonces, ¿qué uno hace? El pastor y la pastora dicen, vamos a bautizar a todos los que quieran ya y estén listos. Ya uno está, yo estoy listo, ya yo me arrepentí, esto es un capítulo nuevo, yo no vuelvo atrás, no vuelvo a repetir en mi vida de pecado. Es diciéndole, pecado, ya tú no tienes poder sobre mí, sino el Espíritu Santo tiene poder sobre mí. Y entonces es un estado que ya está en el corazón y se manifiesta públicamente en las aguas. Y lo más hermoso es que eso unifica más al cuerpo. Nos bautiza en unidad. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos, así nosotros vamos a estar unidos bajo las alas del Espíritu Santo. Unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado un llamado a unidad. Una de las características que hoy en día desafortunadamente se ve mucho en las iglesias es la desigualdad, la desunión. Y a veces, en verdad que muchas veces no entiendo por qué. Porque mi esposo y yo era de los que cuando había una iglesia allí, nos decíamos, ay, mira, esa iglesia está allí. Y decía el pastor, mira, pastor, vamos a visitar la iglesia de allí. Y íbamos ahí y visitábamos la iglesia. Y siempre mi esposo y yo nos gustaba, mi papá, estábamos en un concilio y era bastante grande. Y mi papá se encargaba de visitar iglesia en iglesia, asegurarse que todas estén saludables. Y yo me montaba en el carro de mi papá a los 10 años y yo me iba a ver a cada iglesia a ver cómo estaban. Porque en mi corazón estaba aprender y ver la unidad del cuerpo. Porque esto es ¿qué? Tarea de todos. Dígalo otra vez, esto es tarea de todos. En Efesios 1, verso 10, hay algo bien hermoso que dice que Dios va a reunir todo bajo la autoridad de Cristo. El hecho que nosotros estamos siendo bautizados en unión con el Espíritu nos está reuniendo, ya eso se está manifestando en nosotros. Jesús es quien bautiza, porque en Juan 1:33 dice que es quien derrama el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué es esencial? Por la unión. Jesús mismo nos dio testimonio. Hay un pasaje bien hermoso, que es el pasaje que voy a leer ahora, que está en Juan 7, 37 y 38. Especialmente esto es para los jóvenes. No hay edad para sumergirse y tener investidura en el poder del Espíritu Santo. No lo hay. ¿Por qué? Por lo que voy a leer ahora. La palabra de Dios dice, en el último día, en el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz y dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como lo dice en la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva.
Y este pasaje bíblico es un pasaje clave que nos dio Jesús para recibir el Espíritu Santo. Vemos a través de todos los libros en Hechos como algunas personas recibían el Espíritu Santo posando las manos, otras nada más con escuchar a Pedro. Antes de ponerle la mano, fueron bautizados en el Espíritu. Hay diferentes formas en que uno pueda recibir el bautismo. Hay personas que aún en su propia casa, lavando los trastes, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. El que tenga sed, y así es como dice, el que tenga sed. Esto es ¿qué? Una cuestión de anhelo. ¿Quién está anhelando el poder del Espíritu Santo? ¿Ustedes anhelan el poder del Espíritu Santo en sus vidas? Porque desde Jesús, todo el ejemplo que nos ha dado es que si ustedes quieren ser usados por Él, el poder de Dios, ustedes tienen que estar bautizados en el Espíritu Santo. Esto no es una opción. Si Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo para poder hacer su ministerio, nosotros tenemos que estar bautizados en el Espíritu Santo para hacer cualquier cosa que tenemos que hacer aquí en el ministerio y en la casa de Dios. Y tenemos que estar sedientos, tenemos que anhelarlo. Así como en el Pentecostés todos estaban gimiendo, orando, llorando, pidiendo, derrama eso que prometiste, Jesús. Que te fuiste allá arriba a las moradas con tu Padre, derrama lo que prometiste, te estamos esperando. Dijiste que esperáramos, derrama lo que prometiste. Yo me los imagino a ellos pidiendo, anhelando, deseando por esos 51 días. Hay que estar sedientos. ¿Qué es lo que dice después? Si alguno tiene sed, que venga a mí. ¿Quién es el que da el Espíritu Santo? Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Este mundo ha mal usado el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Jesús es quien da, es quien te da eso de que dice, ese es mi hijo. Le voy a sellar con el poder del Espíritu Santo. Venga a mí, el único que lo puede dar. ¿Y qué después dice? Y beba. Venga a mí y beba. Pero esto es ¿qué? Un acto voluntario. Esto es un acto de recibir voluntario. Jesús no te obliga. Tú tienes que anhelarlo, ir hacia Él y beber. Abrir tu boca y beber. ¿Qué dice ahí? Bebe. ¿Y qué dice después? El que cree en mí, como dice la Escritura. El que cree en ¿quién? En Jesús. De lo más profundo de su ser, de su interior, dice otras Escrituras, se brotará o se derramarán ríos de agua viva. Y dice ríos de agua viva. Así cuando uno abre su boca y se conecta de nuestro interior, salen ríos de agua viva. Para nosotros no, está saliendo hacia afuera. Para los que me rodean. Yo soy un canal de bendición a los que me rodean. Yo puedo llegar a las naciones con el poder del Espíritu Santo en diferentes formas que usted no se imagina. Pero tengo que beber de Jesús. Tengo que recibir el poder del Espíritu Santo y va a salir diferentes ríos de agua viva. Jesús nos ha dado la capacidad a través del Espíritu Santo, así como decía Pablo. Yo me puedo relacionar con todo, judíos, griegos, gentiles, porque del interior de Pablo estaban fluyendo ríos de agua viva. Una sola agua viva, no aguas, agua, pero ríos que daban a diferentes personas.
clase social alta, clase social baja, judíos, gentiles, puertorriqueños, brasileños, mexicanos. En mi iglesia hay muchos salvadoreños. Guatemala. Tienen que decir, ¿quiénes países están aquí? ¿Cuáles países? Guatemala, México, Honduras, El Salvador, Ecuador. Son nosotros. El Espíritu Santo nos une y nos relaciona. El Espíritu Santo nos une y nos hace amigos. Nos relaciona. Hace que lo que para mí parezca un país súper diferente al mío, se vea que hay unión a pesar de eso. El Espíritu Santo fue derramado con un propósito. Y si esta iglesia quiere manifestarse en una forma grande, tenemos que asegurarnos que estemos todos bautizados en el Espíritu. ¿Para qué? Para la unión. ¿Para qué? Para que de nuestro interior salgan ríos de agua viva. Y que no importa qué, porque nosotros vamos a ser honestos. Los hispanos, los latinos, tenemos esto de poner personas en estereotipos. Y para que eso sea quitado, tenemos que estar bautizados en el Espíritu para que podamos ver un alma, no ver, ay, esa persona nunca va a hablar conmigo porque es que yo soy de aquí, ella es de allá. No, nunca va a haber relación, nunca va a poder algo que podamos tener en común. No, esto se va a quitar de nuestra vida y vamos a decir, no, yo me voy a ganar esa alma para Cristo. Quizás ahora yo no vea nada en común, pero de mi interior van a salir ríos de agua viva. Y Dios me va a mostrar que hay algo en común entre esa persona y yo. Y en ese momento se van a romper las barreras entre nosotros. Estamos puestos en pie. Quizás esto es algo bastante corto, pero mi corazón es que nosotros quitemos toda venda de diferencia y de desunión entre nosotros. Nos unamos a través del Espíritu Santo. Que podamos ver el potencial de cada uno. Que podamos ayudarnos y depender uno del otro. Porque Dios no llamó personas independientes al ministerio. Dios quiere que todos dependamos uno del otro. Créanme que yo llegué un momento en mi vida a pensar que yo lo podía hacer todo sola. Hasta que conocí a este hermoso varón que está aquí. Y Dios me mostró que no lo puedo hacer sola. Y Dios todos los días me recuerda que no lo puedo hacer sola. Dios nos ha dado un llamado en el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios lo quiere llevar a cabo. Pero Dios no lo va a poder llevar a cabo si nosotros primero no anhelamos, tenemos sed. Si nosotros no vamos a Jesús, no vamos a recibir. Y tenemos que voluntariamente beber de Él, del poder del Espíritu Santo, para que podamos tener y hacer diferencia en nuestra comunidad, en nuestros vecinos, para que las barreras se rompan y podamos ver mucho más allá de los estereotipos y podamos mostrarle a las personas de que el cuerpo de Cristo es lo más hermoso que hay en la tierra, en la faz de la tierra. Lo más hermoso es el cuerpo de Cristo. Y tenemos que demostrarlo todos los días. ¿Y cómo lo demostró la iglesia de los antepasados? Por el amor. El amor hacía la diferencia en toda la comunidad y la gente reconocía la diferencia por el amor entre ellos. Partían el pan en las casas, estudiaban la palabra, había unión. Y ese es el propósito. ¿Por qué? Porque es tarea de todos. Tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el corazón, esa es la palabra que le he leído. Yo no le dije nada que no esté en la palabra de Dios. Yo le leí la Biblia, a usted le leí la palabra de Jesús.
Amor, pasa por aquí. Gracias, Señor. En este momento quiero hacer una oración. Y mi esposo va a hacer la oración. Y queremos hacer una oración para que la unión entre nosotros se manifieste más.